Continuamos con membranas biológicas. Componentes de la membrana. En la membrana hay tres tipos principales de lípidos. Por definición, los lípidos son biomoléculas insolubles en agua que presentan solubilidad elevada en diversos disolventes orgánicos. Entre ellos encontramos el cloroformo. Los lípidos tienen diferentes funciones biológicas. Sirven como moléculas combustibles, como almacenes de energía altamente concentrada, como moléculas señal y como componentes de las membranas. Los tres tipos principales de lípidos de membrana son los fosfolípidos, los glicolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos son los lípidos más importantes de la membrana. Los fosfolípidos abundan en todas las membranas biológicas. Una molécula de fosfolípido está constituida por 4 componentes: ácidos grasos, un esqueleto al que se le unen los ácidos grasos, un fosfato y un alcohol unido al fosfato. Los ácidos grasos suministran la barrera hidrofóbica, mientras que el resto de la molécula tiene propiedades hidrofílicas que le permiten interaccionar con el entorno. El esqueleto sobre el que se construyen los fosfolípidos puede ser el glicerol, un alcohol de 3 carbonos, o la esfingosina, un alcohol más complejo. Los derivados del glicerol se denominan fosfoglicéridos. Un fosfoglicérido está constituido por un esqueleto de glicerol al que se le unen 2 cadenas de ácidos grasos y un alcohol fosforilado. En los fosfoglicéridos, los grupos hidroxilos en carbono 1 y carbono 2 del glicerol están esterificados por 2 grupos carboxilos de las sendas cadenas de ácidos grasos. El grupo hidroxilo del carbono 3 del esqueleto del glicerol se esterifica con ácido fosfórico. El compuesto resultante se denomina fosfatidato o diacilglicerol 3-fosfato. Es el fosfoglicérido más simple. En la membrana están presentes solamente pequeñas cantidades de fosfatidato. Sin embargo, este compuesto es un intermediario clave en la biosíntesis de otros fosfoglicéridos. La mayoría de los fosfoglicéridos son derivados del fosfatidato. El grupo fosfato del fosfatidato se esterifica con el grupo hidroxilo de uno entre varios alcoholes. Los alcoholes más comunes de los fosfoglicéridos son la serina, etanolamina, colina, glicerol e inositol. Los lípidos de membrana también pueden contener hidratos de carbono. Los glicolípidos, como su nombre lo indica, son lípidos que contienen azúcares. En las células animales, los glicolípidos, al igual que la esfingomielina, derivan de la esfingosina. La esfingomielina es el único lípido de la membrana que no deriva del glicerol. En vez de ello, el esqueleto de la esfingomielina es la esfingosina, un aminoalcohol que contiene una cadena hidrocarbonada larga e insaturada. En la esfingomielina, el grupo amino del esqueleto de la esfingosina está ligado a un ácido graso mediante un enlace amida. Además, el grupo hidroxilo primario de la esfingosina está esterificado a fosforilcolina. El grupo amino de la esfingosina está acilado por un ácido graso, como en la esfingomielina. En el caso de los glicolípidos, difieren de la esfingomielina en la naturaleza de la unidad que enlaza el grupo hidroxílico primario del esqueleto de la esfingosina. En los glicolípidos, uno o más azúcares, en lugar de la fosforilcolina, van unidos a este grupo. El glicolípido más simple es el cerebrosido, en el que hay solamente un residuo de azúcar, que puede ser glucosa o galactosa. Los glicolípidos más complejos, tales como los gangliósidos, contienen una cadena ramificada hasta de 7 monosacáridos. Los glicolípidos están orientados de una forma totalmente asimétrica, con el azúcar orientado siempre hacia la cara externa celular de la membrana. Otro tipo de lípido que compone la membrana es el colesterol. El colesterol es un lípido basado en un núcleo esteroideo. El colesterol es un lípido con una estructura bastante diferente a la de los fosfolípidos. Es un esteroide formado por la unión de 4 anillos hidrocarbonados. 4 anillos hidrocarbonados.
A un extremo del esteroide se le une una cola hidrocarbonada y al otro un grupo hidroxilo. En las membranas, la molécula se orienta paralela a las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos y el grupo hidroxilo interacciona con la cabeza polar de los fosfolípidos vecinos. Los procariotas carecen de colesterol, pero este se encuentra en distintas cantidades en todas las membranas animales. Constituye casi el 25% de los lípidos de la membrana de ciertas células nerviosas, pero está prácticamente ausente en muchos compartimentos intracelulares. Los lípidos de membrana son moléculas anfipáticas que poseen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. La diversidad de los lípidos de membrana es extensa, sin embargo todos ellos tienen en común una característica muy importante. Los lípidos de membrana son moléculas anfipáticas o anfifílicas. Contienen a la vez una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Los fosfolípidos y glicolípidos forman fácilmente bicapas en medios acuosos. La formación de membranas es una consecuencia de la naturaleza anfipática de las moléculas. Sus cabezas polares facilitan el contacto con el agua, mientras que sus colas hidrocarbonadas interaccionan una con otra, en lugar de hacerlo con el agua. ¿Cómo se ordenan en medio acuoso las moléculas con estas preferencias? Una manera es formar una estructura globular, llamada micela, en la que los grupos de las cabezas polar están rodeados de agua y las colas hidrocarbonadas están secuestradas en el interior, interaccionando unas con otras. Otra estructura que satisface tanto las preferencias hidrofílicas como hidrofóbicas de los lípidos de membrana es la de una bicapa lipídica, compuesta por dos capas de lípidos. Una bicapa lipídica también recibe el nombre de lámina bimolecular. Las colas hidrocarbonadas de cada capa individual interaccionan una con otra formando un interior hidrofóbico, que actúa como barrera de permeabilidad. Los grupos de las cabezas polares interaccionan con medio acuoso a cada lado de la bicapa. Las dos capas que se enfrentan reciben el nombre de monocapas. La estructura más favorable para la mayoría de los fosfolípidos y glicolípidos en medios acuosos es la bicapa lipídica en vez de la micela. La razón de ello es que las dos cadenas de ácidos grasos de un fosfolípido o un glicolípido lo hacen demasiado voluminoso para poder acomodarse en el interior de una micela. Por el contrario, las sales de ácidos grasos, como el palmitato sódico, un ingrediente del jabón, al contener una única cadena, forman micelas rápidamente. La preferencia por una estructura de bicapa en lugar de una micelar tiene enorme importancia biológica. Una micela es una estructura limitada, normalmente de diámetro menor a 20 nanómetros o 200 Armstrong. En contraposición, una bicapa lipídica puede tener dimensiones macroscópicas de hasta 1 milímetro, 10 elevado a 6 nanómetros o 10 elevado a 7 Armstrong o más. Los fosfolípidos y los glicolípidos son constituyentes claves de las membranas porque forman capas bimoleculares extensas. La formación espontánea de bicapas lipídicas es un proceso de autoensamblaje o autoasociación. En otras palabras, la estructura de la capa bimolecular es consecuencia de la estructura de las moléculas lipídicas constituyentes. La formación de bicapas lipídicas a partir de fosfolípidos es un proceso rápido y espontáneo en agua. Las interacciones hidrofóbicas son las principales fuerzas que determinan la formación de bicapas lipídicas. Recordemos que las interacciones hidrofóbicas desempeñan también un papel dominante en el plegamiento de las proteínas en disoluciones acuosas y en el apilamiento de las bases de los ácidos nucleicos en el plegamiento de proteínas. Las moléculas de agua se liberan de las colas hidrocarbonadas de los lípidos de membrana a medida que estas colas quedan secuestradas en el interior de la bicapa. Además, existen fuerzas atractivas de Van der Waals
que favorecen el empaquetamiento compacto de las colas hidrocarbonadas. Finalmente, se producen interacciones favorables electrostáticas y de puente de hidrógeno entre los grupos polares de las cabezas y las moléculas de agua. Así, intervienen en las interacciones moleculares de los sistemas biológicos. Ya que la bicapa lipídica se mantiene debido a muchas interacciones no covalentes, predominantemente hidrofóbicas, que se refuerzan, las bicapas son consideradas estructuras cooperativas. Estas interacciones hidrofóbicas tienen tres consecuencias biológicamente significativas. 1. Las bicapas lipídicas tienen una tendencia inherente a ser extensas. 2. Las bicapas lipídicas tenderán a cerrarse sobre sí mismas de forma que no existan bordes con cadenas hidrocarbonadas expuestas y por tanto forman compartimentos. Y 3. Las bicapas lipídicas son autosellantes porque un agujero en una bicapa es energéticamente desfavorable. Los fosfolípidos pueden formar vesículas lipídicas. La tendencia de los fosfolípidos a formar membranas se ha utilizado para crear una importante herramienta experimental y clínica. Las vesículas lipídicas, también llamadas liposomas. Estas son compartimentos acuosos rodeados por una bicapa lipídica, que pueden emplearse para el estudio de la permeabilidad de la membrana o para liberar fármacos en la célula. Pueden prepararse suspendiendo un lípido adecuado, como la fosfatidilcolina, en un medio acuoso. A continuación, la mezcla se somete a sonicación, es decir, se agita por medio de ondas sónicas de alta frecuencia, con lo que se consigue una dispersión de vesículas cerradas de tamaño bastante uniforme. Las vesículas formadas por este procedimiento tienen una forma aproximadamente esférica, con un diámetro de 50 nanómetros o 500 Armstrong. Se pueden formar vesículas mayores, del orden de 10 elevado a 4 Armstrong o de 1 micrómetro de diámetro, evaporando lentamente el disolvente orgánico de una suspensión de fosfolípidos en una mezcla de disolventes. Se pueden incluir moléculas o iones en el compartimiento acuoso de las vesículas lipídicas formadas. Por ejemplo, si se preparan vesículas de 50 nanómetros de diámetro en una disolución de glicerina de 0,1 molar, en cada compartimento acuoso quedarán atrapadas unas 2000 moléculas de glicina. Estas vesículas que contienen glicina pueden ser liberadas de la glicina externa por diálisis o por cromatografía de filtración de gel. A continuación, se puede determinar la permeabilidad de la bicapa lipídica hacia la glicina midiendo la velocidad de salida del aminoácido desde el interior de la vesícula en la disolución externa. Proteínas específicas de membrana pueden solubilizarse en presencia de detergentes y añadirse entonces a fosfolípidos que formarán liposomas. Los complejos liposoma-proteína o proteoliposomas son herramientas muy prácticas a la hora de examinar las funciones de una gran diversidad de proteínas de membrana. Las bicapas lipídicas son muy impermeables a los iones y a la mayoría de las moléculas polares. Los estudios de permeabilidad de liposomas y las medidas de conducción eléctrica de las bicapas planas han demostrado que las bicapas lipídicas tienen una permeabilidad muy baja para los iones y para la mayoría de las moléculas polares. El agua es una excepción importante a esta generalización. Atraviesa fácilmente tales membranas debido a su tamaño pequeño, alta concentración y ausencia completa de carga. El intervalo de los coeficientes de permeabilidad medidos es muy amplio. Por ejemplo, el sodio y el potasio en su forma de catión atraviesan esta membrana 10 elevado a 9 veces más lentamente que el agua. El triptófano, un ion híbrido a pH 7, atraviesa la membrana más lentamente que el agua. Atraviesa la membrana 10 elevado a 3 veces más lentamente que el indol, una molécula estructuralmente relacionada con él. De nuevo, el triptófano, un ion híbrido a pH 7, atraviesa la membrana 10 elevado a 3 veces más lentamente que el indol, que es una molécula estructuralmente relacionada con el triptófano, a la que le faltan dos grupos iónicos. De hecho, los coeficientes de permeabilidad de moléculas pequeñas dependen directamente de sus solubilidades relativas en disolventes apolares y en agua.
Esta relación sugiere que una molécula pequeña podría atravesar una membrana lipídica de la forma siguiente. Primero, se desprendería de su envoltura de agua de solvatación, quedaría entonces disuelta en la matriz hidrocarbonada de la membrana. Finalmente difundiría desde esta parte central hasta el otro lado de la membrana, donde volvería a ser solvatada por el agua. Un ion, como el sodio, atraviesa la membrana muy lentamente porque la eliminación de moléculas de agua que constituyen su envoltura de solvatación está energéticamente muy desfavorecida. En clínica se están realizando experimentos para desarrollar la utilización de los liposomas. Por ejemplo, se pueden inyectar liposomas que contengan fármacos o DNA para tratamientos en pacientes en experimentos de terapia génica. Estos liposomas se fusionan con la membrana plasmática de las células de muchas clases y pueden así utilizarse para introducir una gran variedad de sustancias en células impermeables a ellas. El suministro de fármacos mediante liposomas también altera la distribución del fármaco dentro del cuerpo y a menudo disminuye su toxicidad. Por ejemplo, se distribuye menos fármaco a los tejidos normales porque se ha demostrado que los liposomas, que llevan mucho tiempo en la corriente circulatoria, se concentran en aquellas regiones donde aumenta la circulación sanguínea, como son los tumores sólidos y los centros de inflamación. Además, la fusión selectiva de vesículas lipídicas con ciertos tipos de células constituye un prometedor medio de controlar el aporte de fármacos a sus células dianas. Otro tipo de membrana sintética bien estudiado es la membrana bicapa plana. Esta estructura puede formarse sobre un orificio de 1 milímetro horadado en la separación entre dos compartimentos acuosos, sumergiendo un pincel en una disolución capaz de formar membranas, tal como fosfatidilcolina en decano, y haciendo pasar la punta del pincel por encima del agujero. La película lipídica que queda en el orificio tiende espontáneamente a hacerse más delgada, formando una bicapa lipídica. Las propiedades de conductividad eléctrica de estas membranas macroscópicas pueden estudiarse fácilmente por medio de electrodos situados en cada compartimento acuoso. Por ejemplo, la permeabilidad de membrana en los iones se determina midiendo el paso de corriente a través de la membrana en función de las diferencias de potenciales aplicadas.